Pues el otro día en mi clase de español me dijo uno de mis estudiantes: Oye, profe, en español tenéis expresiones muy graciosas. Con lo cual estuve de acuerdo. Pero entonces pensé, ¿por qué? ¿Por qué decimos hablar por los codos, hacerse el sueco, matar el gusanillo? ¡Dale va! ¡Dale, dale, dale! ¡Mucha mierda! ¿Cuál es el origen de todo eso? Toma asiento porque empezamos. ¡Hola! Bienvenido a mi canal. Si no me conoces, yo soy Elena, encantadísima de conocerte. En el vídeo de hoy vamos a ver las 10 expresiones más curiosas y peculiares del español. Eso sí, si tú tienes otras expresiones favoritas, déjamelas en comentarios para hacer una segunda parte. No me enrollo más y empezamos. La primera expresión es hablar por los codos. Esta expresión significa hablar mucho. Muchísimo. Y es que todos conocemos a alguien que habla muchísimo, y si no lo conoces es que eres tú, que es lo que me pasa a mí. Por eso lo del canal de YouTube, ser profe, todo eso. El origen de esta expresión no está muy claro, pero tiene que ver con un hecho, y es que las personas que hablan mucho por lo general también gesticulan mucho, por lo que de alguna manera hablamos por los codos, con los brazos, con las manos, en fin, con todo. Otra versión de esta frase que me encanta es: no calla ni debajo del agua, que esta no precisa ni necesita aclaración ninguna. Expresión número 2. Irse a freír espárragos. Es una expresión que se usa para echar a alguien de un lugar o deshacerte de una persona. Vete a freír espárrago, cansino. De hecho, esta expresión aparece ya en el siglo XIX precisamente para evitar a una persona molesta. Por aquel entonces se utilizaba en oposición a un proverbio del latín: Quitius quam asparagi coquantur, en lo que tardan en cocerse los espárragos. Dado que la cocción de los espárragos necesita poco tiempo, ya que al primer hervor tienes que retirarlos, pero bueno, esto no es una clase de cocina, la mejor manera de tener a alguien ocupado y lejos de lo que tú estás haciendo no es mandarlo a que cueza los espárragos, sino que los fría, que vaya por ahí un rato. Y por supuesto tenemos también expresiones similares como vete a hacer gárgaras, vete a freír churros, que esta tengo que decir que me encanta, vete a paseo, etcétera, etcétera, etcétera. Expresión número 3. Hacerse el sueco. Hacerse el sueco significa desentenderse de algo, fingir que no te estás enterando de lo que te dicen, de lo que te piden, y así no involucrarte y librarte de hacer alguna acción. El origen de esta expresión se remonta a las etapas intermedias y finales de la dictadura franquista, cuando las costas españolas se vieron abarrotadas por turistas suecos. Han venido porque saben que España es diferente y aquí encontrarán el sol, la paella, las corridas de toros. El caso es que era muy común que estos suecos fueran interrogados por la policía en español o en castellano. Mírate este vídeo. Eran interrogados por temas como el topless, y es que en España estaba prohibido eso de no llevar nada en la parte superior. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero es que nadie va a pensar en los niños. Por suerte hemos avanzado. Pero el caso es que cuando a estos suecos se les preguntaba por estos temas, ellos no entendían nada de lo que les decían y por lo tanto hacían caso omiso a estas preguntas. Y por eso mismo decimos hacerse el sueco cuando alguien hace como que no se entera, que con él no va la cosa. Pero espera, porque es que la cosa no se queda ahí. Por lo visto hay quien dice que la expresión no viene de sueco o de Suecia, valga la redundancia, sino que viene de la palabra latina socus, que era una pantufla que utilizaban mujeres y comediantes. Y ahora viene lo curioso. De socus viene zueco, el zapato de madera de una pieza. También viene zocato, zurdo. Y también viene zoquete, que es un tarugo de madera corto y grueso. Aunque bueno, también es para describir a alguien que no es muy listo. Y es un poquito torpe y obtuso. Por lo tanto, hacerse el sueco vendría de esta última acepción de socus. Es hacerte el tonto, hacer como que no te enteras, que la cosa no va contigo. ¿Tú qué opinas? Cuarta expresión, matar el gusanillo. ¡Dale va! ¡Dale, dale, dale! Significa comer o beber algo a deshora para saciar el hambre o la sed. ¿Que cuál es el origen? Agárrate. Hubo un tiempo en España donde existía la creencia de que un pequeño gusano habitaba en nuestro estómago. Este animal ni se podía matar ni se podía extraer, pero, según algunos, el alcohol era capaz de adormecerlo. Así que para matar el gusanillo, se remataba el desayuno o cualquier comida del día con una buena copa de aguardiente. Vamos, una excusilla de nada para tomarte un buen copazo. Eso sí, para hacer la digestión, para matar al gusanillo, esa cosilla. El día que nos vemos estoy malo.
Vámonos con la expresión número 5, cortar el bacalao. Eso sí, si te está gustando este vídeo, déjame un buen me gusta que yo vea que efectivamente te está gustando. Es una expresión que se usa para hablar de personas que tienen el poder en una situación o en un lugar concreto. Vamos, el que corta el bacalao es el que tiene el poder, el que manda. Su origen se remonta al siglo XVI, cuando empezó a popularizarse el consumo de bacalao al salazón en España. En las colonias del Imperio Español, este pescado servía para alimentar a los esclavos. El capataz era el encargado de repartir los trozos y, por lo tanto, decidía a quién le correspondía un trozo más grande o más pequeño. Una para ti, otra para mí. Una para ti, otra para mí. Era el que cortaba el bacalao. Expresión número 6. Ponerse las botas. 27 de agosto y me he puesto las botas. Suscríbete, yo más no te puedo decir. Significa hartarse de algo que gusta mucho, especialmente comida, o también obtener un gran provecho o beneficio en un asunto. Esta expresión surgió a la par que el nacimiento de este tipo de calzado, que comenzó siendo exclusivo para las clases más altas. Quienes calzaban botas llevaban sus pies resguardados del frío y, por lo tanto, disfrutaban de mejores condiciones sociales que otros. Por lo que se asoció el hecho de ponerse las botas con el hecho de disfrutar de recursos en abundancia. Así que sí, si vas a una comida y te inflas a comer, puedes decir que te has puesto las botas. Y oye, ¿cuándo fue la última vez que te pusiste las botas? Déjamelo en los comentarios. Expresión número 7. De pe a pa. Significa que algo se cuenta o se memoriza al detalle. Por ejemplo, si yo le digo a mi amiga Roberta que me cuente cómo ha sido su cita con Pablo, quiero que me la cuente de pe a pa, con todo lujo de detalles, todo lo que ha pasado. Esta locución aparece ya en la obra de Fernando de Rojas, La Celestina, en 1499, aunque su origen no está muy claro. El escritor Arturo Ortega apunta que podría haber surgido en los tiempos en los que no existía la imprenta y se recurría a escribanos, copistas. Estos, para dar fe de que habían hecho una buena transcripción, agregaban la frase de palabra a palabra y que más tarde aparecería abreviada como de pe a pe, de pe a pa. Aquí está. Vámonos con la expresión número 8. En el quinto pino. Si alguna vez te dicen que algo está en el quinto pino, significa que está muy, muy lejos. El origen de esta expresión se remonta al Madrid de principios del siglo XVIII. Se dice que durante el reinado de Felipe V fueron replantados 5 frondosos pinos a lo largo del Paseo de Recoletos. El primer pino estaba en la parte más baja del paseo, pero el quinto estaba en la parte más alejada, en las inmediaciones del actual Paseo de la Castellana, a la altura de Nuevos Ministerios. Vamos, que estaba apartadillo, retirado. De hecho, la gente utilizaba en aquella época los pinos para quedar. Lo habitual era quedar en los 3 primeros pinos y no tanto en el quinto pino, que estaba muy alejado y a las afueras de la ciudad en aquel entonces. Y precisamente en el quinto pino es donde quedaban los enamorados para verse, besarse, en fin. Y es que en aquella época estaba mal visto hacerlo en público, así que se iban al quinto pino, pues bueno, a disfrutar. Vamos, que quedar en el quinto pino era como quedar después de hablar en el Tinder, salvando las distancias. Expresión número 9. Montar un pollo. Significa armar un escándalo, generar, provocar una discusión. El origen de esta locución popular se encuentra en la palabra pollo, con Y. Durante el siglo XIX se hicieron muy populares unas tribunas a las que se conocía como pollo y que se utilizaban para organizar debates públicos. Así, cuando 2 personas entablaban una discusión, solía decirse que montaban un pollo o tribuna. Sin embargo, montar un pollo se escribe con 2 L's. Y sí, la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, nuestra amiga, admite el uso de la palabra pollo con L o doble L para esta locución. Así que todos contentos, aunque sí, lo siento, no es que montemos un pollo con la pata a las plumas, nada de eso. Y vámonos con la expresión número 10. Atención, redoble de tambores. Mucha mierda. Aquí, por favor, todos los estudiantes de español, tranquilos, vamos a respirar. 1, 2, tranquilos, porque significa mucha suerte. Mira que el chino se me ha desmayado. Esta expresión tiene también un origen muy curioso. Antiguamente esta frase se decía deseando a los actores que viniera mucha gente a la actuación, al teatro. Y si efectivamente venían muchos y lo hacían con carruajes, lo que significaba que había venido gente de dinero, los caballos tenían la fea costumbre, tú imagínate, de dejar la zona llena de regalos, de excrementos. ¿Qué van a hacer los pobrecicos míos? De cacas. Por lo que tener la entrada del teatro llena de excrementos de caballos
caballo, es decir, comía de mierda, se entendía como un éxito rotundo. Que yo me los imagino en aquella época. ¿Paco? Hoy no hemos coronado a Paco. Pero en fin, hoy en día se utiliza para muchas otras cosas. Antes de un examen. ¡Mucha mierda! Antes de que el artista dé un concierto. ¡Mucha mierda! Antes de que los actores hagan su obra de teatro. Que vaya muy bien. Os iba a decir una expresión que se dice en teatro, pero no lo vamos a decir. Mucha mierda. Dilo, no es malo. Mucha mierda. Antes de un espectáculo y en fin. Muchas situaciones. No te olvides de dejarme un buen me gusta y que la mierda te acompañe. Digo, la fuerza. ¡Chao!